Está grabando, así que Bueno. podemos arrancar. Bueno, entonces vamos a empezar. Aunque ya nos hemos saludado, hago otra salutación formal. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy cerramos este ciclo de representaciones de la peste y la enfermedad en la literatura grecolatina, que incluyó conferencias, talleres, y lo vamos a hacer con esta conferencia entre lo individual y lo colectivo, funciones ideológicas de la peste en Lucano, que va a dictar Eleonora Tola. Es un gusto enorme para mí presentar a Eleonora porque una de las ventajas de ser docente y llegar a viejo es que uno ve qué hacen, qué cosas maravillosas hacen aquellas personas que fueron nuestros y nuestras alumnitos y alumnitas. Bueno, Eleonora es licenciada en Letras, orientación en Letras Clásicas por la Universidad de Buenos Aires, y doctora en Letras Clásicas por la Universidad de París-Sorbonne, París 4. Es investigadora independiente del CONICET y también profesora titular regular de Lengua y Cultura Latinas en la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige una serie de proyectos de investigación de varios tipos, PIP, PIC, CECIT de la Universidad de Córdoba, que se centran en la problemática de los géneros literarios en la antigua Roma. Tiene a su cargo la dirección de becarios y doctorandos de diversas universidades. Es autora de 3 libros, 2 de ellos sobre Ovidio y uno sobre Séneca, y numerosísimos artículos científicos publicados en revistas, en colecciones y libros nacionales e internacionales. Su investigación versa principalmente sobre diversos aspectos sociopoéticos y estilísticos de la poesía latina de época augustal, neroniana y Flavia. Así que, bueno, Eleonora, te damos las gracias por participar en este ciclo, por cerrar este ciclo de esta manera tan linda y tan interesante con seguridad. Y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Ali, Jime. Bueno, a la mayoría ya los conozco, nos conocemos. Quería agradecer a Alicia y a Jimena por la invitación a cerrar este ciclo. Estoy muy agradecida, muy contenta, porque, bueno, como dijo Alicia, es también reencontrarse con este momento con ustedes. Avise si la conexión se llega a saltar o algo, así repito, porque creo que la mía no está andando muy bien. Bueno, teniendo en cuenta un poco la temática del ciclo y por supuesto el contexto que todos vivimos hace tiempo, mi propuesta justamente era lo que mencionó Ali como título, entre lo individual y lo colectivo, funciones ideológicas de la peste en Lucano, y en particular, por supuesto, a partir de uno de los relatos que aparecen en el libro 6. Bueno, yo voy a comenzar, voy a ir leyendo un poco, pero también haciendo una modalidad, también mirando y a través del PowerPoint para que resulte un poco más ameno. La superposición de las categorías de Romanus y Hostis, que provocó la guerra civil en Roma hacia fines del siglo I de la era común, en el año 48, la batalla de Farsalia entre César y Pompeyo, devino un tópico cultural que atravesó la latina desde la época de Cicerón. De la tardía República y de comienzos del Principado percibían ese conflicto bélico como un crimen extremo que había contaminado a todo el pueblo y que se expiaba todavía bajo el gobierno de Augusto. Horacio destaca particularmente esta imagen de la guerra civil. Ahí voy a pasar a la diapositiva número 2. Voy a esperar un poco. Aunque aparezca después, bueno, yo voy leyendo Horacio en Carmen 2, 1, 4, 5,
les leo la traducción, ustedes van siguiendo los textos, y las armas teñidas de o con sangre aún no, La lucha intestina remitía tradicionalmente a la idea de un sacrilegio, de un nefas, dado que no solo quebrantaba los lazos de ciudadanía, sino también el campo más sagrado de las relaciones familiares. El carácter sacrílego de la sangre derramada entre conciudadanos nos remite nuevamente a Horacio, como ustedes pueden ver ahí en la Oda 1:30, que habla de impías batallas. O también donde directamente se dice: así es, crueles hados persiguen o conducen a los romanos, y el crimen de la matanza fraterna, cuando fluyó por la tierra la sangre del inocente Remo, maldito para sus descendientes, remis sacer nepotibus crudo. La doble dimensión pública y privada de ese sacrilegio social suponía, por un lado, un trastorno radical del paradigma del enfrentamiento militar en Roma, que, como sabemos, estaba codificado, claramente codificado, y por otro lado, una ruptura en el sustrato simbólico de tal comunidad. En este sentido, distanciarse de los parámetros de un bellum iustum y perturbar el sistema tradicional de creencias, el conflicto civil involucraba situaciones cuya anomalía no resultaba ajena al concepto mismo de monstrum, entendido como fenómeno que se alejaba del curso natural de la naturaleza o de la sociedad en ese sistema de creencias. Este tipo de guerra civil se ubicaba en la acción marcial propia del mundo romano, y al exceder los criterios de aceptabilidad de un derramamiento de sangre, se tornaba equivalente a un prodigio o a una contaminación que debía ser expiada. En época neroniana, o sea, el siglo ya I de la era común, el Bellum Civilis de Lucano exacerba los rasgos de esta compleja matriz cultural y presenta retrospectivamente el nefas fratricida entre César y Pompeyo a través de una serie de episodios que subrayan en todos los niveles compositivos y a la luz del contexto sociohistórico de su autor, el carácter antinatural de ese acontecimiento bélico del pasado. En su intervención sobre la masacre de Farsalia en el libro 7, que es donde se presenta la batalla propiamente dicha, el narrador señala que desearía se tratase de sangre bárbara, aludiendo con ello a esto de la inaceptabilidad de esa victoria atípica en la que los campos se habían teñido de sangre romana, como ustedes pueden ver ahí en Bellum Civilis 7, en la misma diapositiva, 535-37, el narrador dice: ojalá Farsalia les bastara a los campos lavarse en pechos bárbaros. La presentación del Bellum Civilis como el ámbito mismo del nefas y la referencia a un nuevo fase, es decir, a una nueva legitimidad que niega paradójicamente los alcances tradicionales del concepto, profundizan la célebre constatación de Virgilio y orientan la interpretación lucaniana de la historia. Ahí presenté la última parte de la diapositiva para que se vea esto de justamente el Bellum Civilis como el ámbito del nefas. Catón dice en el libro 2, declaramos bruto que las guerras civiles son el sacrilegio supremo, lo pueden ir siguiendo en latín, o esta idea de una nueva legitimidad que niega los alcances del concepto. Cuando se dice la hostilidad del destino, ordena que esto sea legítimo o lícito. Y lo que decía en cuanto a la profundización que opera Lucano, como ustedes saben, de las afirmaciones de Virgilio en el final de su Geórgica 1, cuyos versos tienen también ahí, señalo simplemente la traducción: desde el momento en que lo lícito y lo ilícito se invirtieron, tantas guerras por el mundo, tantos los rostros o las formas del crimen. Es decir, ahí para ver una progresión de lo que implicaba esta matriz cultural. A la luz de esta somera contextualización, proponemos reflexionar hoy sobre la representación de la peste en el Bellum Civilis y sobre algunas de sus implicancias más allá de la singular epopeya lucaniana.
En el marco del tema de la enfermedad y la peste, resulta interesante indagar los modos en que un texto de época neroniana y de asunto histórico, determinado a su vez por una serie de variables socioculturales y literarias, interpela transversal y diacrónicamente a sus lectores. Para ello nos detendremos puntualmente en un episodio del libro 6, que es el que les comentaba antes, 78 a 124, el cual deja al descubierto las funciones ideológicas de la peste en el poema y ofrece más ampliamente una problematización. No apuntamos desde ya a una universalización u ontologización de la lectura del texto de Lucano, sino más bien a la explicitación de las relaciones que se tejen entre los textos, sus contextos y las formas en que opera nuestra recepción de los mismos. Para contextualizar este episodio sobre el que vamos a reflexionar, voy a retomar los contenidos que lo enmarcan en ese libro del poema de Lucano para dar una serie de coordenadas de lectura para quien no esté familiarizado. Ahí lo tienen en la primera parte. Ustedes ven que es el contexto mayor de la batalla de Dirraquio, y dentro de ello este episodio, versos 1 a 119, de este asedio de César a Pompeyo y el relato que vamos a ver. Ahora, el incipit del libro 6 ya le ofrece al lector algunas coordenadas de lectura de los eventos que se narran luego. Esto ustedes lo pueden ver en esta misma diapositiva. Simplemente voy a leer la traducción de este comienzo, que me parece significativo. Se dice: después de que los jefes, ya con intención de combate, establecieron sus campamentos en las cimas próximas, y los ejércitos se acercaron y se ubicaron cerca, y los dioses vieron a su dupla, César desdeña tomar todas las murallas de los griegos, y se niega a deberle a los hados a un Marte favorable, excepto sobre su yerno, Nicigénero. El texto plantea dramáticamente que la lucha que se está gestando involucra las ideas de proximidad geográfica, propinque del mundo gladiatorio, a su dupla, en el marco de una contienda militar entre familiares. Se habla de los soldados que intervienen en la guerra ya habían sido definidos en 8492, en donde se hablaba justamente de intercesse paribus concurrere o concurrere telis romana saci, es decir, también aparecía esta idea de paridad. En Farsalia 6, ante el intento de su oponente de diferir la batalla, César responde encerrándolo con un atrincheramiento y con una suerte de una serie de fortificaciones. Como vamos a ver, la paridad entre las fuerzas opuestas, entre las tropas de César y de Pompeyo, es subrayada por el hecho de que tanto César como Pompeyo experimentan una suerte de asedio a lo largo del relato. Pompeyo es circundatus, esto después lo vamos a ver por la estrategia de César, se va a decir primero, pero después César también va a ser circundatus más adelante en el relato por una hambruna que va a azotar, digamos, a sus hombres. En este contexto, a la manera de una sentencia, el narrador señala poco después, y ahora sigo un poco acá en la diapositiva, el narrador señala que, como ustedes pueden ver ahí al comienzo, la rabia civil hierve en una estrecha arena. Ven ahí, esperen que
sé si pasa. Tiene que ir pasando. No sé si se ve, va a tardar un poco. La rabia civil hierve en una estrecha arena. ¿Ven si ahí o ha quedado? Vemos Bueno, la 3 todavía. Ahí está, ahora claro. sí. Bueno, tiene su delay. Voy a tratar de adaptarme a la diapositiva. Entonces, para que vean ahí, la rabia civil hierve en una estrecha arena, rabies qui willis, angusta, arena, aestuat. Entonces, el término rabies, que presenta pasos a la ferocidad o locura de la guerra civil, ya sea directamente o a través de comparaciones en los distintos contextos. Sin embargo, solo en este verso del libro 6, que es el 63, se vincula directamente con el adjetivo qui willis y extiende su espectro semántico a la imagen de una pestilencia que arrasa a los hombres de Pompeyo. De hecho, la acción marcial se interrumpe a raíz de esta situación, como voy a leer justamente en este pasaje clave de los versos 80 a 92, para que contextualicen un poco el relato. Una mayor preocupación aparta a los jefes de mezclar las armas o sus armas, a Pompeyo las tierras agotadas para ofrecer las hierbas que el jinete en su carrera trituró. El córneo casco con su rápido golpe batió la campiña en flor, el belicoso corcel fatigado en los campos pelados, a pesar de que los pesebres llenos ofrecen paja traída de otros lugares, reclamando con su boca hierbas frescas, se desploma moribundo y al temblarle la rodilla se detiene en medio de sus evoluciones. Mientras la corrupción destruye sus cuerpos y consume sus miembros, el cielo sin actividad hizo pasar a una oscura nube el contagio de la peste que se desparramaba. Entendida como lugar de una contienda física, pero también de una en sus recursos, al punto de provocar una privación que resulta fatal. El debilitamiento y la consiguiente disolución, putrefacción de los cuerpos de los animales genera una peste que se expande, es decir, que empieza a contaminar contagiosamente. Esa peste remite a su vez al ámbito infernal a partir de una analogía centrada en la palabra rabies, nuevamente, como ven en el verso 92. Las connotaciones militares del término rabies aparecen, como vimos en Lucano, los primeros 5 libros, y acá se desplazan a la atmósfera que azota a los soldados de Pompeyo y a sus caballos, es decir, a una condición física asociada con la enfermedad. La proximidad de ambos usos, es decir, el uso militar y el uso físico en este episodio del término, subraya el paralelismo conceptual entre la plaga y la guerra civil, pero también cierta locura o estado psicológico generado por la enfermedad, cuyos antecedentes literarios ustedes conocen bien en Geórgica 3, también en son de la plaga sobre los perros o sobre los caballos en los distintos contextos. A través del término pestis, acá en el verso 89, y el detalle de los efectos de la plaga sobre el cuerpo de los soldados, ese paralelismo, rabies, guerra civil, activa en el texto la metáfora orgánica del Estado. Voy a la siguiente diapositiva. La voy a esperar. Simplemente voy a leer la traducción del pasaje que me interesa y que va a ir llegando. Lucano dice, versos más adelante, después los pueblos perecen
y el agua, más dispuesta que el cielo a recibir todo su veneno, endureció sus vísceras en el cieno, en el lodo. Ya la piel ennegrecida se queda rígida y hace saltar los ojos distendidos, y la peste, encendida y ardiendo con la enfermedad sagrada, se manifiesta en el rostro y la cabeza fatigada se niega a sostener. Acá voy a tener que esperar necesariamente la diapositiva. No sé qué es lo que pasa con este delay. Ahí va. Ahí está. No sé Sí. si me escuchas. ¿Te apagas tu cámara? Probemos apagar tu perfecto. cámara. A ver si Bien, fluye ya está. más función. Ahí está. Vamos a ver ahí. Ahí la apagué. Para que fluya un poco más la relación con la diapositiva. Yo les leí ahí los versos 93, 97, para que vean esto que les comentaba. La paradoja de la autodestrucción civil toma la forma del agua que endurece las vísceras de soldados. Si la escena retoma la sintomatología virgiliana en Geórgica 3483, tienen las referencias al costado, Adduxerat Artus, y el relato lucreciano de la peste de Atenas, a partir del motivo de la rigidez del cuerpo y la subsiguiente disolución, en Lucrecio 6, 1204, lo cierto es que la descriptio de Lucano insiste en la idea de un imperio romano enfermo, incapaz de tolerar su propio peso y condenado a la destrucción. Fíjense esta idea de la cabeza fatigada se niega a sostenerse, recuerda un célebre verso del libro 1, donde dice que si Roma no puede sostenerse a sí misma. Entonces, se reformó Roma como caput mundi, según aparece varias veces en Lucano, se reformula en la imagen de la cabeza de estas víctimas de la pestilencia, y así se reproduce el top desintegración del cuerpo político en el poema. La peste en el Bellum Civilis hace colapsar fundamentalmente los límites entre la vida y la muerte, transforma los cuerpos de los soldados en una materia amorfa, previamente anunciada por la imagen del cuerpo de los animales, y permite focalizar la mezcla que se produce en la guerra civil, tanto en su sentido político como simbólico. Esto estamos acá en la misma diapositiva. El texto dice justamente, pero el contagio se acrecienta a raíz de la multitud de los que caen, mientras cuerpos sin enterrar yacen mezclados con los vivos, mixta jacent incondita vivis corpora, pues arrojar a los desgraciados ciudadanos más allá de las tiendas constituía la mezcla, o voy a ir para mezcla o confusión entre conciudadanos en el campo de batalla, que el comienzo del relato muestra como en suspenso, lo que habíamos dicho que tardan en miscendis armis, se produce en ese espacio confinado en el que actúa la peste. A partir de la particularización de los cuerpos como kiwes y de la disfunción paradójica del ritual funerario de los pompeyanos en este contexto, se despliega el potencial simbólico y estético de la pestilencia en el poema de Lucano. La superposición entre miembros de una comunidad, simbólicamente de una familia, aunque no tan simbólicamente por el lazo de parentesco, presentarse a través de disfunciones físicas y conceptuales que dan cuenta de la corrupción del cuerpo político como matriz poética del texto. Más aún, esa mezcla o superposición inaceptable culmina en la homogeneización perversa que opera la peste entre ambos bandos, en la medida en que los cesarianos padecen también otra forma de peste, de modo tal que ésta opera como factor igualador. Y acá espero, porque es importante esto que pasa después en el campo de los cesarianos.
Bueno. No se hace pesado. Leo la traducción con lo que pasa ahora en el campo de los cesarianos. En cambio, el enemigo, libre en las colinas espaciosas de la región, no es atormentado por un aire en calma ni por aguas inertes, pero sufre como rodeado por un estrecho asedio, después lo van a ver, veluti circumdatus arta obsidione, un hambre cruel. Es decir, aparece un segundo asedio que es el hambre. Por no estar todavía los tallos hinchados en alta mies, ve al vulgo sobre los alimentos de las bestias, agarrar para comer los matorrales, despojar el bosque de sus hojas y arrancar de raíces desconocidas hierbas sospechosas que amenazan muerte. El soldado, apoderándose de lo que puede ablandar con la llama, de lo que puede romper a mordiscos y de lo que puede introducir en el estómago por su garganta desollada, y de una gran cantidad de alimentos hasta entonces desconocidos por los seres humanos, asedia, sin embargo, a un enemigo. Todavía no aparece ahí, pero se habla de obsidet Saturn Ostem. Bueno, yo necesitaría que aparezca, pero no sé por qué no aparece. Necesitaría para que se vea. Lamentablemente se... Listo, ¿querés que lo pase yo? No sé. Sí, eso te iba a decir, pasalo vos, yo lo saco, porque así es como muy, muy pesado. Voy a dejar de compartir y listo. Ahí está. Sería las 6. Ahí la están viendo. Ahí está, sí. Sí, se ve. Ahí veo la 1. Perfecto. 2, 3. ¿Acá? Las 6. Es esta. Vamos, voy para atrás. Esta es la 7, esta es la 6. Ahí. Lo dejo aquí. La 6. Sí, la peste como factor de igualdad. Sí, es esa, es la esa. Realmente como un factor igualador, porque acá es lo que les leí de lo que pasa ahora con los cesarianos. Ahí se ve. Entonces, la aparente contraposición que introduce el at, que enmarca el pasaje, como es en cambio, se diluye rápidamente con el ser que señalé ahí, al mostrar la hambruna como un asedio que iguala la situación de ambas facciones asediadas por desgracias distintas, pero en última como muestra el pasaje que de manera enmarcada, en definitiva, todos los que intervienen en una guerra interna son enemigos. Una anulación de, a su vez, posibilidad de que surjan vencedores en tal contexto, como lo muestra la paradoja conclusiva de ese pasaje, justamente cuando dice que el soldado desesperado de hambre asedia, sin embargo, a un enemigo saciado. ¿Cuál es entonces, en Lucano, el sentido de esta igualación o confluencia en la peste y en el hambre que deshumaniza a los soldados? ¿Cuál es el telos lucaniano de esta escena de la plaga en Dirraquio? Esa era mi pregunta al leer este episodio. El texto cierra la escena con un cambio de vientos que mejora la situación,
contrariamente a los cierres de otros poetas, como es el caso de Georgica III y de Rerum Natura VI, donde se presentan ciertas condiciones postapocalípticas, como ustedes saben, o Geórgicas IV con una promesa de renovación, o Metamorfosis VII, donde aparece esa población purificada de los mirmídones de Gina. En realidad, Lucano focaliza una ausencia de cierre que apunta a mostrar la continuidad interminable de la lucha civil en una suerte de inflexión del célebre y posterior, por supuesto, lema gatopardiano de todo cambia para que nada cambie. Y podemos pasar, Jime, a la 7. Ahí está. Porque justamente el episodio se cierra de esta manera. Cuando pasa esto de los vientos, que se resuelven ambas situaciones, tan pronto como a Pompeyo le pareció oportuno escapar rompiendo las barreras y abrirse camino a todas las tierras, no busca las horas oscuras de la tenebrosa noche y desdeña un camino arrebatado furtivamente a su suegro mientras las armas permanecen inactivas. Pretende salir por amplias ruinas y destruir las torres empujando el vallado a través de todas las espadas y por donde hay que abrirse camino con la matanza. Perque omnis gladios et quavia caede paranda est. La disfunción del orden social y familiar subsiste más allá de toda peste o forma de sufrimiento, ya que la epidemia iguala en el sufrimiento, pero también en la insensatez, como una suerte de catalizador de una ceguera intrínseca. Esto de esa misma diapositiva, lo que ya Lucano afirmaba en el libro 1, en los versos 87-89, acerca de esta ceguera, o malamente concordes y ciegos por una excesiva ambición, en que beneficia mezclar vuestras fuerzas y mantener el mundo bajo vuestro dominio, refiriéndose a César y a Pompeyo. El episodio del libro 6 se cierra con la imagen de Pompeyo que, lejos de una tregua ante la situación padecida, arremete contra sus enemigos a partir del mismo motivo familiar de la alusión al yerno con el que se abría el libro 5, en una circularidad que traduce en el plano del texto el círculo sin fin de la violencia de las armas fraternas y del trastrocamiento social. En el poema de Lucano no hay entonces un telos vinculado con algún tipo de renacimiento o resurgimiento. A la luz de la totalidad del poema, esta falta de resolución se condice con una concepción de la historia de Roma y de la historia más ampliamente. Veamos, a modo, digamos, de conclusión a partir de este episodio, en qué sentido y a partir de esta reflexión. Según esta lectura del relato del libro 6, proponemos entonces que las funciones ideológicas de la representación de la peste en el texto de Lucano, tomando este episodio, por supuesto, como un pasaje, un relato representativo, esas funciones pueden subsumirse en 3 ejes o ideas principales, los cuales la peste o la plaga o la enfermedad apunta a, primero, mostrar las disfunciones sociales que provocó la guerra civil en Roma, entendida como cuerpo conforme a la metáfora orgánica tradicional de raigambre griega y cuyo modelo paradigmático en Roma fue el apólogo ejemplar de Menenio Agripa en Tito Livio, el libro 2, es la última diapositiva, simplemente lo reproduje para tenerlo presente. Ese episodio, el apólogo de Menenio Agripa, es el que proporcionó el horizonte hermenéutico de esa metáfora que después se va a desarrollar y va a asumir formas específicas en la literatura imperial. Cuando Agripa se produce la secesión, digamos, de la plebe y se manda a Menenio Agripa para tratar de calmar los ánimos ante la indignación de la plebe y se produce, digamos, esta analogía con el cuerpo. Ese relato, entonces, inscrito en la esfera política, muestra los riesgos de debilitamiento de la identidad colectiva, esto se ve en Livio, y de la unidad del Estado, y a su vez, como paradigma, postula una manera
de enfrentar el peligro de desintegración al plantear la mayor relevancia del cuerpo como totalidad por sobre cada uno de sus miembros. Al menos esto es lo que aparece en el relato de Livio. La guerra civil implica una mezcla de conciudadanos en el campo de batalla, en el que se enfrentan paradójicamente romanos contra romanos. Más allá de los diversos objetivos políticos, de se nos iguala, es decir, profundiza la idea de superposición en tanto fundamento del sacrilegio que atraviesa y define la narrativa de Lucano. En segundo lugar, además de mostrar esto, la peste en Lucano parecería dejar al descubierto las tensiones que desencadenan los momentos de crisis entre la autopreservación y la cohesión social de una comunidad. Las fisuras que producen esas tensiones se basan en una dialéctica entre preservación y destrucción o autodestrucción. Cada uno en su asedio, ya sea el asedio, digamos, de los pompeyanos o el hambre, lucha por sobrevivir frente a los efectos del contagio en un caso y del hambre en el otro. Pero esa autopreservación se enmarca en una ruptura de la cohesión social, de modo que no hay posibilidad de superación de esas circunstancias por fuera de la violencia. En tercer lugar, entonces, en cuanto a estas funciones, la peste parece mostrar en Lucano que en realidad la verdadera rabies son los conflictos cívicos familiares, es decir, sociales, que trascienden incluso el comienzo y el fin de la enfermedad, ya bajo la forma de un asedio por putrefacción o bajo la forma del hambre. En definitiva, la peste en Lucano es el kiwile nefas, que no tiene fin sino continuidad, en la medida en que va adquiriendo nuevas formas. El velum kiwile presenta una suerte de declinación o inflexión de esas formas, de sus aspectos más violentos y destructivos. Van, por ejemplo, de Ezeba, que algunos de ustedes conocen, en este mismo libro 6, poco después, en el suicidio masivo de Soltello, en el libro 4, en el exterminio de los soldados de Catón en el desierto de Libia, cuando asume el mando de las tropas republicanas y se dirige hacia la perspectiva transversal y asumimos nuestra propia recepción del texto en nuestro propio contexto, podríamos pensar a partir de este relato de Lucano, que al menos nos permite, digamos, o se postula como un punto de reflexión, podríamos pensar que toda sociedad lleva latente en sí el peligro de la autodestrucción, que es quizás el más terrible. Esa amenaza acecha desde el límite delicado entre la preservación individual y la concepción de lo colectivo, que toda crisis fragiliza o directamente pone en jaque en función de sus contextos y variables. Bueno, muchas gracias. Acá, lamentablemente, no pude ampliar un poco con lo que tenía para decir de cada pasaje a la derecha, porque, bueno, llegaba tarde la diapositiva y era como un desfasaje entre lo que quería mostrar y lo que quería decir. Pero en definitiva, me parece a mí, a la luz, digamos, de todo el poema lucaniano, que este paralelismo entre dos situaciones desesperantes bajo distintas formas en estas dos facciones que se enfrentan en una guerra civil y que se vinculan con la idea de enfermedad, de peste o de plaga, para que todo se resuelva después, que en realidad salen de ahí, termina todo rápido y arremeten de nuevo con violencia, en definitiva, como que ese sufrimiento de cada facción no cambió nada respecto de lo que es la fragilidad de una comunidad, como en el caso de Roma, de guerra civil. En ese sentido, la peste como vinculada al campo de lo político. Y que me parece que, al menos a partir de este relato, a mí me sugirió un poco traspolarlo, digamos, a nuestra propia realidad
propia nuestra y del mundo, tal vez completamente alejados ya de este contexto romano, pero pensar un poco que tal vez lo que mostró la enfermedad, la pandemia, la epidemia, es un poco esta fragilidad de los lugares del mundo más. Bueno, es lo que en definitiva tal vez puede habilitar una visión lucaniana, si ustedes quieren, más pesimista, aunque sea de un modo más simbólico, ¿no? Lucano en el contexto de la guerra civil, pero cabría pensarlo, digamos, en distintos contextos. En definitiva, eso que quise proponer como una inflexión de todo cambia para que nada cambie, ustedes recordarán bien el comienzo de la pandemia, cuando algunos muy optimistas decían probablemente esta pandemia va a hacer que la humanidad sea mejor y sea más solidaria y más todo lo positivo. Por supuesto, cada uno sacará sus propias conclusiones, pero al menos me parece que cabe problematizarlo, y el texto de Lucano y este relato en particular me parecía un lugar bastante temático como para problematizar ese tema en ese contexto y transversalmente. Eso era lo que quería presentar para cerrar un poco este ciclo, y desde una perspectiva, ya les digo, no es lo personal, es lo que yo leo, digamos, en el texto de Lucano a partir de la poética, pero que me parece que más allá de esta cuestión de los contextos en los que se producen los textos, permite pensar otras situaciones que presentan ciertas analogías, al menos desde mi punto de vista. Así que bueno, muchas gracias. Lamento que no hayan podido seguir bien, porque las diapositivas las tenía pensadas para comentar también un poco los intertextos que aparecía ahí, ir comentando, pero ustedes lo pueden tener, lo pueden seguir, porque por supuesto, como el texto de Lucano tiene una serie de antecedentes literarios, los quise ir marcando ahí para que ustedes pudieran ver la dimensión intertextual, pero también la dimensión intratextual de lo que les digo, digamos, yo tomo este relato como algo representativo en todo el universo de un poema que de por sí es muy complejo, pero que todas estas ideas de alguna manera vuelven a repetirse o atraviesan todo el poema lucaniano bajo distintas formas. Este caso de la pestilencia de Dirraquio y del hambre simplemente son como emblemáticos de todo lo que es una concepción de la historia de Roma, y como les decía, yo creo una concepción más ampliamente de la historia. Bueno, ahí estoy. Eso te iba a decir, que te prendieras la cámara. Sí, acá estoy porque era como un ente que encima hablaba con desfasaje. Bueno. Ahí está. Puede fallar. Y te aplaudimos primero, con la cámara prendida, con aplausitos de reacción. Bueno, gracias. Bueno, espero que hayan podido seguir. Bueno, y ahora damos espacio a las preguntas, a los comentarios. El micrófono me parece. Ahora sí. Ahora sí. Digo que más allá de los desfasajes me parecía una cosa muy clara, muy bien planteada, y que realmente muy en consonancia con lo que vos decías, pensaba en que tanto en Lucrecio, en parte, como en Virgilio, las pestes pueden leerse, o bueno, se leen como quizás una metáfora de la ruptura del hombre con cualquier forma de orden, con cualquier forma de cosmos. Y esto fantástico que hace el Lucano
es unir, digamos, estas rupturas que podrían venir de la naturaleza con las rupturas que el propio hombre provoca. Y se me ocurre, en definitiva, está escribiendo casi 100 años después de la Guerra Civil, esta idea de que claramente no aprendimos nada, no aprendieron nada. ¿Sí? Totalmente. Porque, bueno, esto que Sí. vos decías al final, esto va a servir para, claramente no sirvió para, en el caso de Roma. No. Y Exacto. no sé si alguna vez servirá para, pero bueno. Eso no lo sé, pero al menos en esta visión lucaniana parecería decir que no, en definitiva no sirvió, y esa analogía en definitiva entre los dos bandos, en ese caso dentro de una misma comunidad, pero muestra también la fragilidad de la comunidad misma, porque en definitiva uno podría pensar, bueno, después de eso, tanto sufrieron por un lado por el otro, al menos hacen una tregua y todo mejora. Lejos de eso, el texto insiste, justamente no hay salida, o sea, por fuera de la violencia va a seguir igual, o sea, y va a seguir igual, siguió antes, Lucano lo vio de esta manera retrospectivamente, y a mi entender es como la dinámica del ser humano, de la humanidad, porque digamos, no sé si hay puede haber visiones, por supuesto, de esto renacimiento, resurgimiento a partir del sufrimiento, sí, puede haber visiones, pero creo que en nuestro propio contexto, que nos toca vivir digamos, a partir de hace un par de años y que estamos viviendo una inflexión también de la historia, lo que estamos viendo en distintas partes del mundo, no sé, permite reflexionar acerca de si justamente, o sea, no sirvió para nada o todo cambia para que nada cambie, porque en definitiva hubo muertes, hubo desdichas en todas partes, pero hay manifestaciones que muestran la naturaleza agrediendo de la misma manera, se rompe el equilibrio con la naturaleza, etc. Y hay cosas como que parecerían un ciclo que se vuelve a repetir bajo diversas formas, digamos, como si la Farsalia de Lucano siguiera adquiriendo nuevas formas en nuevos contextos, al menos desde el horizonte más oscuro, ¿no? Oscuro, pero tal vez más agudo, al menos desde mi punto de vista lo veo como una percepción muy lúcida de la realidad, y como decís vos, Ali, en ese caso retrospectivamente, además. Sí, y quizás, bueno, es decir, en definitiva, en términos de tomar las armas, en el momento en que escribe Lucano, a nivel ejércitos enfrentados no hay guerra civil, pero sí hay lucha civil, claramente. Exacto. Es decir, la cohesión, en primer lugar, una cohesión impuesta de arriba para abajo no es cohesión, es simplemente imposición, y el conflicto y esa cosa de a ver, lo voy a decir de una manera muy terminante, de que no existe algo así como la romanidad, digamos, que eso es una construcción muy bonita de algunos discursos sostenidos en algún momento, pero que el conflicto hacia el interior de esa comunidad es tremendo, absolutamente tremendo. Uh-huh. En realidad yo particularmente siempre he pensado que Roma es más Salustio y después Lucano que lo que está en el medio. Y yo creo lo mismo, yo coincido, Ali, porque esa idea de romanidad en definitiva es bastante discutible y cuestionable. Y es verdad, nosotros como receptores de este texto lo estamos viendo en función de nuestros parámetros, por supuesto, de nuestro contexto, pero Lucano, como vos decís, también era una lectura de la guerra civil en un momento, en un contexto de enunciación completamente conflictivo, como fue la época de Nerón, y en donde la violencia primaba bajo otras formas, pero en definitiva era una nueva forma de
de violencia. Entonces esta aparente, qué sé yo, comunión o esta concordia ordinum, es decir, eso, y no lo sé, yo lo pondría bajo sospecha y en nuestras sociedades también perfectamente, o sea, cambiando por completo el contexto y llevándolo a nuestro propio contexto, yo como receptora de esto, me acuerdo al principio de la pandemia, la cuarentena estricta, se escuchaba a todos a las 8 o 9 de la noche aplaudir a los médicos, a los enfermeros, como vamos para adelante, todos unidos, la argentinidad en este caso, bueno, ¿y después qué pasó? No sé, después prácticamente se los ninguneaba, se los insultaba, es decir, hay algo como que no se puede superar, o sea, que a mí me dio la sensación esto de, bueno, lograron, digamos, salir los pompeyanos y los cesarianos, cada uno de su situación horrible, porque el texto describe toda la cuestión de los cuerpos, del hambre, que comen cosas que nunca habían comido, una situación espantosa de los dos lados. Pero el texto como que lo resuelve, bueno, en realidad cambiaron los vientos, todo mejoró y bueno, y ahí no es que Pompeyo trata de decir, bueno, me voy despacio, así buscamos un momento, va a insistir en la matanza, es decir, o sea, la guerra civil sigue y todo sigue, o sea, y el contexto violento siguió en la época de Lucano del mismo modo que le está recordando lo que pasó un siglo antes, o sea... No, pero eso es decir, que es la experiencia de la muerte, de la propia muerte, no se traduce en una valoración de la vida, de ningún modo. Eso me parece que es una Parece cosa que no. Que en el caso de Lucano es muy impactante, muy impactante. Ahí Mau sí, quiere hacer un comentario. No se escucha, Mau, estás muteada. Quería intervenir continuando con esta situación de analogía con una peste en el mundo actual, y pensaba en esos términos una analogía de Menenio Agripa, en el relato de Menenio Agripa que transmite Tito Livio, cómo, digamos, cuál es el sentido con el que vos lo ubicaste como un intertexto o como un contratexto, una modalidad, digamos, de solución del conflicto que en realidad apunta a deshacer el conflicto, digamos. Flexicemente daría la idea de volver a pensar las actitudes personales o de grupo, de cada porción, de cada parte, y lograr una comprensión mutua o el predominio de la retórica como un recurso para encontrar el camino, digamos. ¿Con qué sentido vos lo presentás acá? Sí, yo lo presento porque, digamos, Lucano lo que hace, digamos, en su poema, trabajar permanentemente con esto de la metáfora orgánica, y digamos, y ese texto de Livio es como considerado, digamos, como el paradigma donde se describe perfectamente esto del funcionamiento del cuerpo, digamos, cómo cada parte en realidad depende de las otras para funcionar, porque si algo falla, falla todo. Primero, digamos, como sustrato, digamos, si ustedes quieren, cultural, en cuanto a cómo se conformó una metáfora en Roma, en el caso de Roma, con el texto de Livio, y que esto después, por supuesto, va a ser desarrollado por distintos autores, y en este caso por Lucano. Pero creo que en definitiva, el planteo de Livio es una aspiración, tal vez, es decir, es una aspiración que por supuesto tiene que ver, también tiene una matriz retórica en ese caso, pero yo creo que sí puede ser una aspiración proporcional, directamente proporcional a lo que los romanos
sintieron de horroroso la guerra civil. O sea, es decir, es directamente proporcional en el sentido como que sí, lo ideal sería que el cuerpo, que el cuerpo del Estado funcionara para que todo funcione bien, y bueno, y en ese caso sí, en microcontextos puede ocurrir la situación, porque si no directamente habría... Lucano lo que hace es partir o utilizar esa... mostrar, bueno, que eso en realidad sería lo ideal, lo que se pretende, lo aspiracional, al menos digamos como comunidad, pero que en Roma falló. Es decir, en Roma se intentó, y creo que, que Lucano lo que hizo fue profundizarlo, pero en definitiva hay autores, como yo lo señalé simplemente al pasar, como Horacio, Virgilio, que muy sutilmente muestran esta idea del conflicto interno, esta ruptura, digamos, de las bases del cuerpo político, de una comunidad, como justamente las bases de todos los males, de lo que después Lucano va a insistir en esto de la ruina de Roma. Es decir, lo tomé, ese apólogo de Menenio Agripa, para, digamos, mostrar un poco el desarrollo que hace Lucano de esta metáfora, digamos, del Estado como cuerpo. Ahí yo lo pude mostrar muy poco, pero esto atraviesa todo el texto lucaniano. En el episodio en particular que vimos hoy, sí, bueno, hubo el desfasaje con las diapositivas, pero hay una descripción en la putrefacción de los caballos y cómo eso genera el contagio. Después eso se pasa a los soldados y a toda la situación de hambruna. Es decir, como que en realidad es mostrar como si fuera una situación permanente. Formas. Ideal, los que los romanos tal vez a lo que aspiraron, sí, fue esa idea, pero me parece que al menos en la visión lucaniana de su propia historia y de lo que sería el desarrollo de esa metáfora, y evidentemente algo falló, esto de Roma que no puede soportar su propio peso, bueno, evidentemente se logró en determinadas microsituaciones, pero al menos en la época neroniana, donde escribe Lucano, evidentemente viéndolo para atrás y en el contexto de Nerón, claramente hay algo, la metáfora está, pero no quiere decir que se pueda cumplir o que se pueda, más bien es mostrar que, bueno, eso es lo que no pasó. Es, digamos, mostrar la metáfora para decir, esto es lo que no pasó, o sea, al menos en Roma no pasó. Sí, claramente. Gracias. Ali está ahí con la manito. Sí, retomando la cuestión de la metáfora del cuerpo del Estado, que como vos muy bien señalás, tiene esa especie de enunciación primera en el ámbito romano, me parece que, digamos que también hay que tener en cuenta que en la época de Cicerón y los discursos de Cicerón particularmente, donde la metáfora del cuerpo del Estado es muy potente, la idea que predomina es, hay que tener sano el cuerpo del Estado, por lo cual hay que amputar cualquier cosa que nos sirva. Claro. ¿Sí? No persuadirla para que empiece a funcionar bien. Entonces, en ese discurso que siempre se autopresenta como particularmente pacificador, la herramienta para lograr la pacificación es la violencia, claramente. Entonces, insisto, en lo personal no me parece que sea particularmente optimista el apólogo de Menenio Agripa. Sino simplemente es un enunciado que pretende ser más o menos persuasivo. Miren, acá la tenemos que remar todos, y nosotros más que nadie en este país sabemos quiénes son los todos que remamos.
¿sí? Digamos. Entonces, me parece la metáfora del cuerpo del Estado es muy funcional, pero, digo, en el caso de Lucano está retomando una cuestión de disolución de los cuerpos y el cuerpo que está muy, muy anclada, me parece, en la manera, en la verdadera Roma, que claramente no es la Roma de algunos toquecitos del periodo austral, algunos nada más. Si se lee por abajo también muestran lo mismo, pero bueno. Sí, a eso apuntaba lo que dijo Ali, Mauki, porque que creo que un poco se trata hasta de deconstruir la propia mirada de lo que es la romanidad, en definitiva, ¿no? Porque tal vez incluso a partir de ciertos textos más canónicos, etcétera, pero en definitiva también si uno mira por debajo un poco más sutilmente esos mismos textos que aparentemente construyen esas románicas, y después lee textos como los de Lucano, que por supuesto es un texto muy particular y casi único, diría, pero me parece que ahí hay algo que también nos obliga a nosotros a deconstruir nuestra mirada de Roma. O sea, no, claro, más allá de esta cuestión de las mujeres. Digo, uno se puede, yo me pregunto hace bastante tiempo si, a ver, esa mirada maravillosa sobre Roma, si alguna vez estuvo en los textos o en las lecturas que nosotros aprendimos acerca de esos textos, que es algo muy distinto, muy distinto. Totalmente. Probablemente no tenemos todo lo producido. Ese también es un tema, ¿no? El vencedor escribe y difunde. Y a partir de ahí, sí, claro, hay un submundo que no queda manifiesto en los textos. No, pero digo, a ver, es manifiesto en determinados textos, sí. A mí me parece bastante sugerente que, independientemente de los pasajes en sí, esta sensación de inestabilidad, bueno, de mundo como cualquier otro, digamos, que uno tiene leyendo Lucano, a mí es la misma sensación que me produce leer a Tácito. Claro. Y más allá de que haya una frasecita, es esa cosa de decir esto es un tufo, pero tremendo, tremendo. Cualquiera de las obras de Tácito, ¿eh? Entonces, bueno. Sí, sí. Y creo, Ali, que es lo que vos decís, más allá del corpus, digamos, de textos, y es verdad que nuestro objeto de estudio no es completo y puede haber cosas que ni sepamos y nunca nos lleguen incluso, y ahí hay unas sirenas por un lado. Bueno, más allá de eso, yo creo que la clave está en lo que dijo Ali, o sea, lo que dicen los textos, pero también lo que nosotros leímos, y hay una tradición con la que leímos esos textos. Y esa tradición más decimonónica es la que construyó el canon occidental. Y en el canon occidental ahora es otra historia, pero Lucano no estuvo metido. Es decir, justamente las lecturas decimonónicas, lo que se dio siempre en la facultad fue Virgilio. O sea, esta es la realidad. Entonces, digamos, que las lecturas más actuales o posteriores hayan visto incluso en Virgilio, por debajo, esas fisuras de lo celebratorio, lo laudatorio y lo del interdicho, eso es más reciente, pero lo que se transmitió en la academia, que es el lugar donde nosotros accedemos a estos textos, claramente es lo decimonónico y lo que hizo, de alguna manera, de sustento y soporte de la cultura occidental, y me refiero en particular a lo que es el eurocentrismo, porque esta es la realidad, es decir, fue lo que es el soporte
de toda una civilización de la que nosotros en realidad hasta ahí somos parte. Es decir, entonces creo que depende como uno lo mire esto también, pero la conformación del canon no es un detalle menor en esto si pensamos los gestos ideológicos que hay detrás de esto, digamos, el peso que tuvo Tito Livio en todas las tradiciones europeas, historiográficas, etcétera. Independientemente de que uno pueda leer en Livio también algunas fisuritas, digamos, de crítica frente a esa celebración, ¿no? Pero creo que, bueno, se fue forjando, como dice Ali, más allá de los textos, la lente con la que se mira esos textos. Pero eso No, mira, sí, claro. Me acuerdo hace unos años que Cecilia Ames estaba haciendo una investigación formidable junto con otro grupo, ¿no? De por qué en toda la formación tradicional francesa durante mucho tiempo el texto de base era Julio César. Y la realidad es que pocos textos como César enseñan que la única forma de tener éxito en la vida es obedecer. Entonces, es decir, la guerra de las Galias funciona porque los soldados obedecen, hacen caso. Entonces, eso metido a la criaturita desde los 12 años, y escriba como César, y hable como César, y piense como César, bueno, básicamente piense como César. Digamos, o sea, me parece que hay que tomar muy en cuenta, como vos decís, para qué se usaron los textos. Y entonces, desde qué lugar se los leyó. Lo cual no quiere decir que no sean absolutamente maravillosos, ¿no? No estoy objetando. Sí, no, yo tampoco, no estoy diciendo que hay que demoler toda la tradición romana. No. Simplemente tal vez problematizar un poco más lo que leemos incluso, o sea, simplemente eso. Sí. Ahí la tenemos a Liliana primero levantando la mano, después Marcela. Creo que ahí estoy, sí, no estoy con el micrófono, no, por supuesto que adhiero completamente, ¿no? Si uno piensa ya en un personaje como Servio, ¿no? Que demuele al texto de Lucano por sacarlo dentro del contexto de los textos épicos. Entonces, digamos que Servio ha sido muy importante a la hora del sostenimiento del canon y digamos que se lee muchas veces a Virgilio a través de Servio. Entendemos cuál ha sido la posición serviana en lo que es la construcción de los límites de la educación para sostener el sistema, y cómo eso todavía, lamentablemente, seguimos en cierta forma enseñando y pensando como Servio, ¿no? Es decir, creo que lo que dijo Eli me movilizaron una serie de cosas, sobre todo en función de esto del cuerpo del Estado, ¿no? Donde en definitiva creo que Lucano lo que hace, más que una metáfora, es convertir la metáfora en otra forma de metáfora que es la sinécdoque, es decir, destruir la unidad corporal para destacar una de las partes, ¿no? Y seguir sosteniendo la destrucción del cuerpo, porque me parece que apunta a la destrucción del cuerpo. Y creo que también, en definitiva, bueno, Lucano nos ha demostrado que él no fue ningún vencedor, ¿no? Es decir, que rápidamente fue eliminado, o tuvo que autoeliminarse, porque en definitiva el sistema lo llevó a la autoeliminación. Y otra cosa que por supuesto me moviliza siempre pensar en Lucrecio, cómo Lucrecio se convierte en un autor tan importante a la hora de hacer una interpretación política de la peste. ¿No? Es decir, no es Lucrecio alguien que haya copiado ni traducido a Tucídides, como por ahí alguna gente piensa, sino precisamente es alguien que resignifica textos para ponerlos en otros contextos. Y me parece esto que decía Eleonora, ¿no? Que estos duques, estos jefes, son ciegos. Recuerdo los pechos ciegos
de los que habla, los caeca pectora, de los que habla precisamente Lucrecio tempranamente, para llevar esto a reinterpretarlo en el final del De Rerum Natura, ¿no? Nada, simplemente una serie de cosas que se fueron de alguna manera gestando en estos intercambios, ¿no? Marce. Hola, bueno, ante todo, gracias, Eli, por la conferencia. Fue magnífica y muy movilizante el comentario final. Ahora, mientras te escuchaba, ¿no? Cuando te referías a ese pasaje en el cual la cabeza no puede sostenerse y se viene abajo por su propio peso, pensé, bueno, esto es como el Epodo 16, ¿no? Es el mismo planteo, y vos mencionabas el Epodo séptimo, donde, bueno, parecería que también, ¿no? El planteo es similar en esta cuestión de la circularidad, ¿no? De que el castigo del crimen repite el crimen y entonces no hay salida posible. Entonces yo pienso que al margen de esto que comentaban respecto de cómo nos han enseñado a leer los textos, sobre, digamos, en la superficie, más allá de las lecturas que después uno hace porque las aprendió, porque las cambió, lo que sea. En la superficie, me pregunto en qué medida tiene que ver el contexto de producción de los textos, ¿no? Porque, bueno, Lucano está escribiendo bajo Nerón, Tácito, en cambio, cuando Horacio escribe los Epodos, estamos todavía en plena guerra civil, pero después todo eso se desmonta, ¿no? Y pensaba también, por ejemplo, en el caso de Virgilio. En el caso de Virgilio tenemos la peste, la putrefacción y todo eso, pero después en el libro cuarto, de esa misma putrefacción de los cadáveres, de los animales, nacen las abejitas de vueltas, ¿no? Con todo lo que la metáfora de las abejas quiere decir y demás. Entonces, me pregunto en qué medida el contexto de producción, porque es como si Lucano volviera para atrás, salteándose todo el periodo augustal, insisto, más allá de cómo hayamos aprendido a leer el Principado y de cómo lo interpretemos y demás. Pero ¿tiene algo que ver esta cuestión de cuándo y en qué contexto, o sea, en el caso de Lucano, ¿no? En general. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver en todos los casos, es decir, hay lo que es el contexto de producción, sin duda, son todas esas variables que llevan a cierto tipo de discurso o de escritura, pero por supuesto también creo que hay ciertos rasgos más autoriales o autorales, bueno, como se diga en castellano, que ya tienen que ver, porque en todo esto tampoco hay que olvidar que Lucano está escribiendo una épica de asunto histórico, es decir, que Lucano no es que se está dejando de lado toda la cuestión augustal o la época augustal, porque sin ir más lejos se escribe en el mismo marco genérico de la Eneida virgiliana, es decir, o sea, está recuperando toda una tradición e incluso la está recuperando para reformularla, porque hay algunas escenas que son completamente, como decir, semejantes a las de Virgilio, pero al revés, es decir, entonces yo creo que más bien se trata de una interpretación distinta de la cosa, digamos, de lo que fue la historia romana en ciertos aspectos. Me parece que sí, que el contexto de producción, sin duda, en un caso como el de Lucano, como bien recordaba Lili, cuál fue el final del mismo, cuál era la relación entre los intelectuales y el poder en la época de Augusto y en la época de Lucano, claramente distinta, pero yo creo que también hay algo que tiene que ver y que no podemos dejar de lado, que es esta inscripción de Lucano en un género que claramente era el más tradicional, digamos, en
Roma. Lo que pasa es que el gesto, si querés, más novedoso es justamente decir, bueno, voy a escribir en este mismo marco genérico, pero para decir algo completamente distinto. Entonces me parece que el contexto de producción sin duda incide, pero después ya hay ciertos rasgos, bueno, estilísticos o estéticos que tienen que ver, incluso estoy pensando en lo que pasa después de Lucano, lo que viene después, o sea, qué pasa ahí en relación al periodo augustal. Siempre vamos a decir, bueno, todos los textos vuelven a Virgilio, pero ahí ya no podemos olvidar que va a ser siempre a través también de Ovidio y de Lucano. Es decir, ahí hay una... Y en el caso de los poetas augustales, los intelectuales más orgánicos, podemos decir, como Horacio, como Virgilio, creo que también ahí hay nuevas miradas posibles para hacer, que ya se han hecho, obviamente, no es que las hago yo, de esos mismos textos, porque tal vez uno puede leer más latentemente, porque está bien, Horacio escribió en el momento ese de la guerra, entonces está toda esta cosa, pero esa cosa de la guerra civil como complejo cultural que se va gestando ahí, y que atraviesa Horacio, Cicerón, etcétera, en adelante, es la literatura romana. Es decir, es algo que siguió vigente más allá de cualquier periodo. Y además, obviamente, está la cuestión del... si es un intelectual como Horacio, digamos, que tenía ese contexto también concreto, político, por supuesto eran otras condiciones en las que escribía Lucano, lo cual no quiere decir que Lucano no pudiera decir cosas, pero por supuesto tenía que apelar a la herramienta de la retórica como todos los escritores de esa época, es decir, ahí es donde la retórica devino, el arma para disimular determinadas cosas, o sea, pero tal vez decirlas igual, es decir, o sea, no... Y en el caso de Horacio, bueno, o de los poetas augustales, ya digo, el contexto de producción claramente fue de celebración, pero yo creo que muchos autores, algunos más explícitamente y otros menos, problematizan eso. Incluso pienso en el mismo Tito Livio, de época augustal, pero a mí me parece que el prefacio de Livio, bueno, todo muy lindo, pero en definitiva la decadencia, la enfermedad, o sea, es decir, hay ciertas fisuras, me parece, en los textos en donde de alguna manera tambalea un poco esta construcción de, como decía Ali al principio, de la románica, esta autopercepción y luego la percepción que se transmitió a partir de los textos, independientemente de que sean textos maravillosos y que es un objeto de estudio fascinante, ¿no? Eso ya va por otro carril. No sé si... Sí, con el espacio de Livio, pienso en el final de la Cesta Romana, por ejemplo, que después de semejante ignorancia por la románica termina diciendo cada generación será peor que la anterior. Bueno, socava claro. el discurso, ¿no? Que el mismo vino construyendo. Exacto. Una pregunta más, y no te jorobo más. No. ¿Sería un disparate decir que Lucano modifica la norma épica del periodo augustal, en el sentido de, bueno, que el contenido ideológico del sacrificio del individuo por el colectivo, etcétera, etcétera? ¿Se podría hablar de una modificación de la norma? Sí, digamos, sí, yo diría sí, si querés una reformulación, o sea, teniendo en cuenta que, es decir, Lucano tiene esta combinación de épica, pero de asunto histórico. Nosotros tenemos la épica augustal de Virgilio, pero acá sí hay que recordar que había autores, digamos, de épica historiográfica que no han llegado a nosotros o que se han perdido. Entonces Lucano también tenía todo un acervo más allá de Virgilio. A mí me parece que lo que hace Lucano y lo que tiene revolucionario desde el punto de vista estético
es que si querés, sí, desde el punto de vista de lo que es la norma estética de lo que es los géneros literarios, modifica o reformula o redefine, pero siempre dentro de los límites del género. Porque si no, uno podría haber dicho por qué no escribió un relato, digamos, histórico, por qué no escribió, digamos, prosa historiográfica. Entonces, a mí me parece que ahí se trata también de un gesto de resistencia de alguna manera desde el punto de vista estético también, porque en definitiva decir, bueno, yo voy a decir algo contrario de todo lo que se espera de la épica, que sea algo heroico, algo solemne, algo colectivo en sentido positivo, pero lo voy a decir al revés, en sentido contrario, pero escrito en hexámetro, retomando con un guiño tras otro la escritura de la Eneida, es decir, es una operación de esa norma, así es como se suele ver el texto lucaniano, y justamente lo que es interesante estudiar es cuáles son las tensiones que se generan entre esa reformulación, en este caso de lo genérico, y esa propuesta de algo distinto, porque indudablemente para un romano leer algo en hexámetro dactílico, con toda la cadencia heroica que remitía a Virgilio y a todos ese canto de los valores colectivos para decir que en definitiva Roma no pudo soportar su propio peso, era ya un efecto disruptivo. Entonces lo que es interesante es que pero dentro de los márgenes de alguna manera de ese mismo género, lo cual es significativo, porque es manteniendo el diálogo con ese género, con los autores de ese género, con las implicancias ideológicas de ese género. Eso es lo que me parecería a mí, a priori. Muchas gracias. Gracias, Marce. No, a vos. Sí, pienso, Eli, en función de lo que estás diciendo, ¿qué pasa si leemos la Farsalia a la luz de la definición de código épico de Jean Biagio Conte? Es maravilloso. Sí. El código con el cual cada pueblo construye su propio pasado, aquello que lo identifica, bueno, es exactamente lo que está haciendo, solo que es otro. ¿Sí? Pero es exactamente lo que está haciendo Lucano, es una maravilla. Sí, yo creo que es un texto al que vale la pena volver y que vale la pena profundizar, más allá de un texto en sí mismo, por las implicancias que ha tenido la literatura posterior, incluso la literatura latina, digamos, posterior, que tal vez a veces tampoco quedaron muy en el canon durante muchos años. Una cosa es lo que pasa ahora, en los últimos años, pero pienso Lilian, toda la literatura de época Flavia también, sí, claro. todo, digamos. A mí lo que me llama la atención, cómo Estacio destaca en una de las Filguae justamente a Lucano, ¿no? En un poema dedicado a la viuda de Lucano, ¿no? Recordando, creo que, no sé si es como si fuera el cumpleaños de Lucano, Estacio destaca a través de este poema dedicado a su viuda lo que ha sido Lucano. Por supuesto que uno lo tiene que leer también a la luz de qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de la contextualización política. No nos olvidemos que en época de Domiciano, que es cuando, bueno, en toda la dinastía Flavia, lo que se pone en consideración es que hay que oponerse a Nerón. Por lo tanto, entonces, desde esta perspectiva, la exaltación de la figura de Lucano no nos tendría que llamar tanto la atención. Pero definitivamente yo creo que ya desde la sintaxis o la retórica lucaniana lo encontramos en otra representación de la épica, que es la Tebaida de Casio, ¿cierto? Y ni que hablar de lo que va a suceder con
las épicas alegóricas desarrolladas por los poetas cristianos, ¿no es cierto? Pienso fundamentalmente en Prudencio y bueno, la reutilización de Lucano, sobre todo esa suerte de expresionismo de la violencia y retornar a ciertos recursos gladiatorios en esto de poner no sé, pienso en la psicomaquia, donde están los vicios frente a las virtudes luchando en un campo de batalla que es la del circo romano, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo por agregar un comentario acerca de un juego poético que hace Petronio con el Bellunquihuile, esa especie de farsa épica en la que pienso que Petronio lo escribió después de la Farsalia, pero todavía hay quienes opinan al contrario, que fue una guerra civil que estaba circulando y que Petronio se hace eco y construye su poema dentro del Satiricón, y después Lucano hace su épica en serio, digamos, pero esta presencia de un texto, dentro de un texto satírico, por donde lo mires, de un Bellunquihuile seriamente considerado, porque realmente lo que describe es terrorífico del estado del cuerpo social, realmente merece un estudio específico, quizás dialogando con Lucano, como para reforzar, digamos, alguna posición respecto de quién escribió primero y por qué. Sí, sí. También está la cuestión del proemio de Lucano, de la Farsalia, que es maravillosamente descriptivo de esa situación de dos partes que son las mismas, partes de lo mismo, que se enfrentan en el combate. La guerra civil con dos banderas que son las mismas banderas, pero de un lado y del otro. Enemigos que son ciudadanos, digamos. Y tiene una fuerza de presentación del texto que me parece que supera cualquier proemio épico conocido hasta el momento. Sí, sí, sí. Como lo refuerza sobre una construcción propia realmente, porque está el todo dividido en dos partes y esas dos partes enfrentadas en cada aspecto que constituye su esencia, cada una de esas partes. Es un proemio que yo siempre se los doy a los alumnos para que lo comparen con el de la Eneida. Cada uno tiene lo suyo, por supuesto, pero hasta el verbo cano está reproducido. Entonces, la huella de Virgilio claramente está presente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, ahí claramente lo que veíamos justo en el pasaje, no sé, que se vio con delay, pero esta idea de la construcción de una paridad siniestra, perversa, porque en definitiva es esa identidad, estos son romanos ambos, pero además por añadidura eran el yerno y el suegro, es decir, ahí todo eso le dio una riqueza, digamos, a la idea y al valor simbólico mucho mayor, y esa idea de pares áquilas que vos decís, Mau, y todo lo del proemio, que en definitiva después va reapareciendo, y me parece que acá, en ese episodio de la putrefacción, de la enfermedad sobre el que quería reflexionar, ahí hay una insistencia en eso de esa paridad, se habla de pares, 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 pero en definitiva, bueno,
son semejantes también, o sea que ambos en el sufrimiento, o sea, se identifican como romano contra romano, no contentos con eso, cada uno es circundatus, uno por el otro y la violencia del otro, por la fortificación y que lo encierran, el otro por el hambre, porque no tenían ya nada ahí. Bueno, pero y sin embargo, bueno, lo que queda de esa paridad es la locura, la ceguera, es la ceguera. La ceguera es lo Claro, que queda pero ahí. quiero decir que el escalofrío que sufre el lector cuando lee ese proemio va increyendo, digamos, a lo largo de la lectura continua. Sí. Está ya plasmado desde el proemio. Es increíble la fuerza que tiene. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran o que vamos a hacer? Marcela. Sí, no, pensaba, ¿no?, en esta cuestión del enfrentamiento en el caso de la Farsalia, ¿no?, entre el yerno y el suegro, digamos, un enfrentamiento interparental, ¿no?, de alguna forma. Y me hizo acordar mucho al artículo de Anita Ioner sobre el mito fundacional, donde ella lo que dice es que lo que el mito fundacional suministra a los romanos, digamos, es un modo de pensar su propia historia, en el sentido de que siempre se termina en dos individuos con las mismas ambiciones y los mismos derechos o las mismas capacidades o trayectorias, etcétera, para llegar al poder, y que necesariamente uno se impone porque tiene que eliminar al otro, ¿no? Entonces, es como si este esquema se fuera repitiendo, y ella subraya en particular las consanguineidades, se dirá así, o algo por el estilo, es decir, Rómulo contra Remo son hermanos, César y Pompeyo son yerno y suegro, es decir, como si el ámbito familiar, ¿no?, el ámbito de las relaciones personales se proyectara al ámbito civil. Ahora, lo que yo diría, pensando en el artículo este de Ioner y en la Farsalia, en el caso del mito fundacional, la eliminación del otro tiene que ver, o está construida como, por lo menos en el relato de Tito Livio, como la defensa de la integridad de Roma. En cambio, en el caso de César y Pompeyo, en el planteo de la Farsalia, no hay ninguna integridad que se preserve, con lo cual tal vez es mucho más desesperante la situación, ¿no? Porque en el caso, Sí, proyecta sí. Antonio y Octaviano, ¿no? Bueno, lo damos a Antonio, pero se preserva, entre comillas, Roma. En cambio, en el planteo de Lucano, por lo que entiendo, no hay tal preservación. No sirve para nada. No la hay, e incluso te diría que, digamos, esto de la matriz de César y Pompeyo es el mito fundacional de Rómulo y Remo para Lucano, es decir, ahí hay varios momentos en que la Farsalia se alude claramente, o sea, a esa tradición, digamos, romana de la imposibilidad de compartir el poder, para llevarlo justamente a esta idea que a Lucano le interesa representar y focalizar, que es justamente, bueno, que en definitiva, más allá de lo que fuera ese relato en el texto de Tito Livio, bueno, Lucano lo está resignificando dentro de su propio poema para subrayar justamente esta cuestión de lo social y lo familiar entendidos como dos dimensiones de lo mismo, es decir, como dos ámbitos que funcionan paralelamente y que la Farsalia logra justamente conjugar para mostrar aún más lo que sería lo que generó este derrumbe de Roma en distintos niveles. Yo creo que ahí funciona
hasta como una clave de lectura simbólica que se remonta a los orígenes legendarios de Roma, ¿no? Pienso, sí, todo el libro 1 de Livio, es cierto, lo de Rómulo y Remo, todo eso es en pos de toda la historia de Roma, pero hay una serie de relatos también ahí bastante problemáticos y violentos, que más allá de que involucren o no directamente a los romanos, algunos sí, digamos, tienen como esta idea de violencia subyacente. Y Lucano sí, claramente retoma la historia de Rómulo y Remo para decir, bueno, prácticamente vieron, esto era un sino de Roma ya desde la leyenda fundacional, es decir, como que esto es la continuidad de una matriz, digamos, violenta que se da en el ámbito también de la comunidad y de la familia, tomados así como paralelamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, entonces vamos terminando. Muchas gracias, Eli, excelente. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, gracias a todos. Con esto entonces terminamos este ciclo. Esperemos el año que viene retomar esta idea del ciclo sobre un tema que no sea la peste, si se puede. Y si no, haremos ciclo 2 de la peste. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, un gusto verlos, aunque sea virtualmente. Y bueno, por ahí quedó el PowerPoint a pesar de los inconvenientes, digamos. Ahí ustedes pueden reponer todas esas otras referencias. Yo quería completar cada pasaje, pero lo pueden material, así que bueno, muchas gracias a Ali y Jime, fundamentalmente, y a todos por su presencia. Muchas gracias, Eli. Bueno, y cerramos con este lujo de conferencia y de intercambio además, porque se recorrió toda la literatura latina, toda, de pie a pa. Cerramos además las actividades de no solo el ciclo, sino las actividades del año del instituto. Sí, sí. Así que hacemos un brindis de corazón, ¿eh? Los saludamos y les saludamos y que, bueno, terminen muy bien el año y esperemos empezar el año que viene un año mucho mejor. Ojalá. Que así sea, Jime. Gracias y bueno, felicidades para todos, que todo sea para mejor. Bueno, un abrazo. Bueno, Abrazo. Abrazo. Chao. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Chao.